Grabar. Hoy, bueno, por supuesto, cuando la conferencia se graba, por supuesto le resta a uno cierta libertad para poder exponer cierta casuística por aquello asociado al tema del secreto profesional, pero está muy bien. Fíjate, estábamos hablando de que para abordar este tema de asuntos penales asociados a condominios, es importante hacer dos distinciones. La primera distinción, que es el tema de las conductas prohibidas, que son los delitos o faltas que están regulados en el Código Penal y otras leyes especiales, como es la ley de propiedad horizontal, y después abordar el tema procedimental, que es el mecanismo por medio del cual, pues esas conductas que son punibles, que son prohibidas, son llevadas a la vida real, porque realmente, tal y como lo dice la profesora Magali Vázquez en su libro Manual de Derecho Procesal Penal, el derecho penal en sí mismo no le toca un pelo al delincuente, es el proceso en sí mismo el que lo espeluca, ¿no? Entonces, aquí pasa algo simpático, ¿no? A lo largo digamos que de nuestra experiencia profesional y complementando un poco lo que tú seguramente vas a exponer de seguida, y gracias por este derecho de palabra previo a tu exposición, hemos podido ver que en casos de la convivencia entre condóminos, lo que vamos a decir, entre propietarios, copropietarios, inquilinos, miembros de la Junta de Condominio y administradores, existe una serie de relaciones jurídicas que los unen, que a veces son armónicas y a veces son antagónicas por la dinámica natural de la convivencia y las decisiones propias que tienen que tomarse para poder administrar un condominio. Decisiones que a algunos gustan y decisiones que a algunos no les gustan. Y esto, por supuesto, genera toda clase de roce y despierta toda clase de pasiones, sobre todo porque en la mayoría de los casos estas decisiones, digamos que afectan el bolsillo de cada una de las personas que hacen vida en esa comunidad. Entonces, bueno, los que tienen mucho, pues a veces poco le importa, y los que tienen poco, pues se sienten sumamente afectados por los abusos, atropellos y tropelías que pudieran cometer aquellas otras personas que, pues, que a propósito del tema de la morosidad, descansan su irresponsabilidad sobre la disciplina de aquellos que realmente cumplen. Entonces, estas desigualdades generan algunas situaciones escabrosas que pueden, digamos que afectar la normal convivencia ciudadana. Y aquí hay varios niveles de cómo abordar este tema desde el punto de vista jurídico. El derecho penal, cuando usted entra a la universidad, le dicen que es la última ratio, es decir, el derecho penal cuando se activa es el último estadio del derecho que debe activarse. Primero debe pasar usted por el área del derecho administrativo, lo podrían llamar a una municipalidad, a una alcaldía, a los distintos organismos de justicia de paz, para poder llegar a los arreglos que puedan poderse concretar para poder mantener la armonía dentro de las distintas comunidades. Luego, por supuesto, usted va avanzando del área administrativa al tema civil, ¿no? Y ya, bueno, si ya no queda más remedio, por supuesto, entonces, si se ha cometido alguna conducta, aquellas que son prohibidas, entonces pasar, por supuesto, a la aplicación de la sanción de naturaleza penal. Te voy a dar varios ejemplos, ¿no? Toda conducta humana, es decir, existe un tema que es el principio de legalidad, ¿no? Principio de legalidad que está basado en el hecho fundamental que nulo un crimen, nula pena sin ley. Es decir, no puede haber una sanción si no hay de una conducta humana, si no hay una ley previa que así lo establezca. Es decir, no es que el ciudadano va a responder por lo que al señor del condominio le da la gana que responda el vecino, sino que básicamente tiene que haber una conducta que es prohibida y además que exista previamente a la misma. Entonces aquí hay algo que es el principio de legalidad. Este principio de legalidad aplica de una manera para los ciudadanos y aplica de otra manera para la administración. Los ciudadanos pueden hacer todo aquello que le está, es decir, los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley. Entonces, ¿por qué tú puedes respirar, Julio? Puedes respirar porque la ley no te lo prohíbe. ¿Ok? Es decir, pero si la ley me lo prohíbe, por supuesto no lo puedo hacer. En el caso de la administración, es completamente al revés, que es como está basado el principio de legalidad administrativa. Es decir, la administración solamente puede hacer aquello que le está expresamente autorizado por la ley.
Entonces, si la ley no lo autoriza, pues usted no lo puede cometer. Y si lo comete, comete los vicios administrativos de abuso de poder, de gestión de poder, etcétera, que en sí mismo inficcionan de nulidad el propio acto. ¿Okay? Pero para no hacer esto tan complejo, porque entiendo que la audiencia no es de abogados, o la mayor parte de la audiencia no es de abogados, entonces, fíjense qué interesante. Una de las principales cosas que vemos todos los días en el tema de los condominios es el tema de la morosidad. ¡Wow! ¡Qué problema tan grande! Pues en Venezuela no hay prisión por deudas. En principio usted no puede ir a la cárcel por no pagar una deuda, aunque usted lo haga de manera dolosa. No te pago porque no quiero. Porque mi manera más eficiente de protestar es no pagar. Nadie lo puede meter a la cárcel por eso. A usted le pueden someter a remate el inmueble, a usted pueden sufrir los efectos civiles de eso, pero nunca ir a la cárcel. Pero del lado contrario, digamos que la administración, el condominio, etcétera, que está llamado a ejercer o a ejercitar la creencia, sí puede cometer delitos. Y hay algo muy interesante, tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre eso, que son los aspectos penales al cobro de morosos. Y esto, cuando yo estaba estudiando en España, en donde me estaba quedando enfrente, había una oficina, una torre de oficinas muy bonita, y me llamó mucho la atención ver que de pronto escuché unos tambores y llegó un Bigfoot, que era un camión gigante con unas ruedas enormes, y entonces se bajan unas muchachas vestidas de cuero y un tipo vestido de diablo, y entonces tocaban un tambor y decían, toc, paga lo que debes, pam, 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 paga lo que debes, y tenía un ataúd puesto en el piso. Entonces, claro, eso dije, bueno, wow, eso tiene una serie de implicaciones, porque el deudor realmente podría no pagar por, digamos que la voluntad civil de extinguir la deuda, sino lo hace precisamente para evadir la amenaza que le están haciendo. Si uno le pone un ataúd en el piso y le ponen un diablo y le ponen unas diablas, pues entonces usted lo que supone es que me van a decir que si no pago me van a matar, me van a meter en el ataúd. Entonces, bueno, digamos que en abordar de manera equívoca el tema del cobro de las cuotas de condominio, podrían haber algunos excesos que podrían rayar, repito, como se llamó ese trabajo, aspectos penales a la gestión al cobro de morosos. Usted puede tener ahí amenazas, usted puede tener ahí extorsiones, usted puede tener allí una cantidad de delitos bastante graves que podrían ser procesables, unos por acción privada, otros por acción pública. Si yo le digo a usted, mire, si usted no paga la deuda, yo lo voy a demandar, pues usted no está amenazando con un daño ilegítimo, porque demandar a nadie es un delito. Es decir, el ejercicio legítimo de un derecho no agrede a nadie, ¿ok? Pero si yo le digo a la persona, mire, es que si usted no paga, yo le voy a cortar la luz o le voy a hacer la vida imposible, le voy a impedir que usted entre al condominio, pues entonces ahí sí efectivamente estamos hablando de una amenaza o incluso de una extorsión, porque la persona no va a pagar por la voluntad de honrar su deuda, sino va a pagar para impedir que la amenaza a la cual está sufriendo se haga práctica, ¿no? Entonces, bueno, este tema de los aspectos penales al cobro de moroso es algo bien interesante que ocurre todos los días en los condominios. Otro tema que ocurre son los delitos contra la propiedad, delitos contra el patrimonio de los condominios, malversación de fondos, corrupción privada, es decir, contratistas que se cuadran con el condominio para poder de alguna manera ejecutar obras y cobrar comisiones. Bueno, eso está, la corrupción privada ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. También el tema del el hurto de bienes comunes, la apropiación indebida de fondos, en fin. Hay una cantidad de delitos ahí, unos de acción pública, repito, otros de acción privada, que es un tema ya de naturaleza procesal. Luego también vemos los delitos de daño que pueden ser cometidos por los inquilinos o propietarios o copropietarios, asociados a escribir en el ascensor "te amo" o "te odio, fulano", ¿no? Eso ocurre en todos los condominios. Entonces usted entra y está rayado el ascensor, o está rayada la pared, o el vecino se paró en el puesto que no era y le rayo el carro, le picho los 4 cauchos. Bueno, entonces esto también es un delito que es el delito de daño genérico que está regulado en el Código Penal. Claro, la pena no es tan alta, pero igual existe. La persona puede quedar condenada con un antecedente penal sin perjuicio de que se abre también la acción por reparación de daños y perjuicios.
También hablabas, vi en tu flyer que vas a hablar, o hablabas de temas de actos indecentes que afectan al honor. Bueno, efectivamente, hay una falta en el Código Penal, por ejemplo, vecinos que llegan borrachos en la mitad de la noche y de pronto orinan en un matero. Eso es ilegal. O de pronto que consumen sustancias psicotrópicas y estupefacientes, o de que pronto taconean y hacen ruido arriba, o ponen música hasta altas horas de la noche. Esto también interesa al derecho penal. Es una falta que es procesable directamente ante un tribunal de juicio y hay fiscalías municipales encargadas de procesar esto. También te puedo decir que todos los días ocurre el tema de las difamaciones, injurias o calumnias que se cometen en contra de los miembros de las distintas juntas de condominio en este país. A todo el mundo en un chat le dicen, es que usted es un ladrón que me quiere robar, pillo, bandido, vagabundo. Bueno, todo este tipo de expresiones evidentemente podrían constituir los ilícitos penales contenidos en el 444 y 442 del Código Penal relativos a la difamación y la injuria, siendo la diferencia entre la difamación y la injuria muy simple. Si yo le digo a usted, es que usted se robó el dinero de la partida de la reparación del ascensor porque usted hizo tal y cual cosa, bueno, eso es una imputación de un hecho específico. Entonces es una difamación. Cuando usted le dice simplemente que usted es un ladrón o que usted es un barriga verde sin especificar cuál es el hecho, pues estamos hablando de una injuria, ¿no? Y además, normalmente esto es agravada porque se hace de manera pública por medios impresos o medios telemáticos. Sin perjuicio, pues, de los delitos de odio que están previstos en la Ley Constitucional contra el Odio, independientemente de la posición política, si estamos de acuerdo o no con la naturaleza jurídica de dicha ley. Y, por supuesto, los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual, por supuesto, si el delito es un delito por motivos de género, pues esa ley tiene plena aplicabilidad en materia condominial. Y ojo, en principio, las personas que están en los condominios, la responsabilidad penal en Venezuela es personalísima. Nadie puede responder por un hecho de otro. ¿Okay? Pero, sin embargo, existen algunos delitos que es importante tener en consideración asociados con que los administradores deben actuar como un buen padre de familia, digamos, con el sentido de responsabilidad que habla nuestro Código Civil de un buen padre de familia, asociado a que los delitos no solamente se cometen por acción, es decir, por haber hecho algo que permita que se consumen, sino que a veces la omisión, o sea, dejar de hacer lo que me es exigible y aumentar el riesgo socialmente aceptable también es imputable y también puede ser delito. Y ahorita tenemos un caso bien interesante asociado a una persona que estaba en una escalera eléctrica en un condominio y lo estaba utilizando y bueno, lamentablemente la persona perdió los dedos, unos dedos, dos dedos del pie, dos dedos de un pie, con el final de la escalera. ¿Okay? Entonces, bueno, esta situación generó el inicio de una investigación penal que condujo a imputaciones y bueno, estos casos son interesantes porque hay que estudiar cuál ha sido la debida diligencia de la persona que es responsable del manejo del y también, de igual manera, en el caso de que un ascensor no reciba mantenimiento adecuado. Disculpa, Franco, tuviste una pequeña delay ahí, una pequeña pausa, hablando de la responsabilidad. Sí, parece el tema de Internet. Sí. La responsabilidad del caso que acabas de comentar en el centro comercial de la escalera. Se está investigando si hay responsabilidad por de repente claro, mantenimiento. Y entonces el Ministerio Público intentó hacer una imputación incluso, ¿no?, al representante del condominio, por cuanto dice, bueno, es que hasta qué grado usted era el responsable del mantenimiento de dicha escalera. Entonces, incluso responsabilidad que puede llegar incluso hasta el fabricante o la persona que lo instala. Igual ocurre en el caso de un ascensor. ¿Cuántos accidentes no han ocurrido? Ascensores, puertas que se abren y niños entran y no se dan cuenta que no está el piso y caen hasta el sótano y pierden la vida o sufren lesiones graves o muy graves. Entonces, bueno, hasta en eso corren riesgos los miembros de la Junta de Condominio y los administradores, porque son ellos los encargados de velar por el debido funcionamiento de las estructuras de las áreas comunes. Entonces, bueno, como verán, el tema de la responsabilidad penal es un tema sumamente apasionante, es un tema sumamente interesante desde el punto de vista práctico
son infinitas las posibilidades en las cuales una persona de bien puede quedar envuelta de manera accidental en la comisión de un delito y entrar en conflicto con la ley penal. Para lo cual es muy importante, por supuesto, todo lo que es el tema de instrucción, capacitación, acompañamiento, apoyo, por lo cual en lo personal, pues aplaudo mucho las iniciativas que tú tienes Gracias. de hablar sobre esta área, que sé que a pesar de que no es tu área y lo declaras públicamente, sé que lo manejas muy bien, Bueno, sé que lo gracias. manejas muy bien y das herramientas muy importantes y muy valiosas a las personas que te escuchan. Entonces, bueno, mira, gracias por este derecho de palabra, te aplaudo y te felicito y bueno, nada, soy todo oídos para aprender de ti, estimado compañero. Muchas Un gracias. abrazo. Bueno, como habrán escuchado, el doctor Franco Pupio, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, experto penalista en nuestro país y asociado a Doctor Condominio, compañía anónima, o al revés, yo soy el que está asociado al bufete de él, por tratarse de que son dos temas que sí tienen una estrecha relación. Entonces, fíjense, vamos a aprovechar de abrir un poquito ahora cámaras y micrófonos, porque fíjense, ahora vienen las preguntas. ¿Hasta qué punto la responsabilidad de una junta de condominio, de una administradora, de un copropietario, hasta qué punto puede haber esa implicación donde una persona pueda verse sujeta a esto? Y nos faltaron delitos que mencionar. Para no ser tan extenso, tan exquisitos esta noche, acuérdense que también se sabe de tratas de blanca, de drogas, de prostitución. Se sabe inclusive de violencia de género, no lo hemos hablado, pero todo eso cae dentro del condominio en un solo ambiente. Que comencé hablando precisamente de Carreño. Falta de Carreño, definitivamente hemos perdido valores y principios que hacen que entonces ahora en los condominios es una pequeña ciudad donde podemos ver precisamente una cantidad de situaciones bien anormales. Los profesionales inmobiliarios, las corredoras inmobiliarias, este tipo de personal calificado que va a los condominios a mostrar los inmuebles y de ello hacer su actividad inmobiliaria profesional, se han visto involucrados en temas de condominio cuando se consiguen que no es solo el mal aspecto del condominio y el descuido, donde no hay forma de buscar un responsable de manera directa, sino decirle al cliente, en este caso, que, bueno, es un tema que se puede resolver después si el nuevo adquiriente se mete en la junta de condominio. Y esa no es la idea. La idea no es buscar salvadores de condominios para que puedan funcionar bien. La idea es una continua, constante entrenamiento, capacitación, llevarle material, información a los condominios. Y a eso es a lo que me he dedicado, buscando la forma de que a través de ustedes esto pueda divulgarse. Entonces continuamos con la grabación de este Zoom de hoy. Podríamos nuevamente incorporarlo una vez que se nos venza el tiempo, puesto que no es una versión paga, solamente una versión libre para que ustedes puedan participar. Tengo algunas personas que están todavía a la espera para ingresar. Yo voy a procurar, el doctor Franco se encuentra con nosotros todavía, él va a estar un rato más porque tiene un compromiso, pero sí, inclusive hay otro invitado sorpresa también, así como lo es el doctor Franco. Estoy esperando que se incorpore para darle la palabra. Se van a sorprender también porque no se lo esperaban. Yo no divulgué, acostumbro a divulgar muchas cosas, pero en esta oportunidad no lo quise hacer por ese respeto a la privacidad de ellos. Así que seguimos entonces en contexto, en materia. En propiedad horizontal, nosotros tenemos que estar muy claros cómo funciona la propiedad horizontal mucho antes de empezar a hablar de esta parte especial, que es la materia penal. Como bien lo dijo el doctor Franco, y como docente que él es en esta materia, él puede hacernos el abanico completo, la lista inmensa de todos los delitos que se pueden ventilar en un condominio. Son los mismos que ocurren en la calle, pero la diferencia, la connotación especial de este foro de esta noche, es qué pasa cuando esos delitos, esas faltas, ocurren dentro del ambiente de la propiedad privada llamada condominio. Hago una pequeña distinción. Inmuebles que se construyen bajo misión vivienda se rigen bajo ese decreto ley y no tienen nada que ver con propiedad horizontal. No se les llama condominio, no tienen junta de condominio, tienen unos comités de planificación y una figura totalmente aparte. Porque me han llegado muchas consultas procurando ver cómo convierten esos inmuebles en condominio. Y es imposible porque primero tienen que tener documentos de condominio registrados para que se puedan convertir una misión vivienda en condominio. Por lo tanto, no son condominios. Son simples adjudicaciones de carácter político, electoral, porque son votos cautivos. Eso tiene una explicación política que no voy a dar aquí. Pero no son condominios, son construcciones, a diferencia de lo que hacía antes el Banco Obrero, el INAVI, el Centro Simón Bolívar, que sí construía para entregar la propiedad
y esta persona ya al verse propietario puedan perfectamente tener y ejercer derechos como propietario. Aquí no, aquí es una sección condicionada. Entonces, hago esta aclaratoria por si acaso las preguntas puedan girar en torno a lo que ocurriría si es en inicio de vivienda un tema de carácter penal. Pues no, vamos a ceñirnos exclusivamente al tema de esta noche. Esos delitos que ocurren en un condominio pueden ser muy variados y no necesariamente los tiene que cometer un copropietario. Los puede estar cometiendo un miembro de una junta de condominio. Los puede estar cometiendo la propia administradora. Y ese silencio permisivo del resto de la comunidad es lo que hace que genere más apatía, este tipo de anarquía e inclusive hasta la morosidad, producto de no observar este tipo de conductas. Pero cuando las hay, uno tiene que ser el primero en divulgar su reclamo e insistir en que eso no debería ocurrir y procurar corregir. Y para eso hay herramientas. La primera de ellas, voy a compartir pantalla porque entonces quiero empezar a mostrar cómo maneja la propiedad horizontal el tema de el condominio y cómo abordar cuando hay casos penales. Aquí en la pantalla, lo pongo de una forma más gráfica y más grande, tenemos precisamente la asamblea de copropietarios, la junta de condominio y la administradora. Lo he dicho ya en innumerables actividades, que la junta de condominio no está por encima de la administradora, ni la administradora por encima de la junta. Una no contrata a la otra. Sencillamente, la junta de condominio tiene su propio artículo al cual le rige, que es el artículo 18 de la ley horizontal, y ella se le debe a la administradora, a la comunidad. Ella es el enlace con la administradora. En cambio, la administradora tiene su propio artículo, que es el artículo 20, y tiene sus propias funciones. La relación administradora es contractual, la función de la Junta no, son copropietarios. Por eso es que ella no tiene personalidad jurídica. Entonces, cuando buscamos responsables, entonces es muy difícil señalar directamente a la Junta de Condominio, porque ellos tendrán una responsabilidad de tipo personal, pero no de manera colectiva, porque como Junta de Condominio no pueden intentársele una acción. De hecho, yo he visto en tribunales constantes demandas contra juntas de condominio o estas intentando demandas, y esas demandas se tendrían que caer a menos que haya autoadministración. El artículo 14 define perfectamente que no tienen esa personalidad jurídica y hemos visto este error de interpretación. Ahora, en materia penal, ¿qué pasa? Buscar responsable es de manera directa. Si algún miembro de la Junta de Condominio giró una instrucción, giró una orden que es inclusive incompatible, que es una orden que no se puede ejecutar, y sin embargo se ejecutó, este miembro de la Junta, ya no como miembro, sino como Pedro Pérez, como fulano de tal, o sea, un nombre y un apellido, él se hace responsable de manera personal de la decisión que toma. Por eso que la propia ley de propiedad horizontal dice, las decisiones de la Junta se toman por mayoría de miembros, no se toma de manera unipersonal. Por eso que vemos muchos presidentes de Junta que creo que ese título de presidente se les sube los humos a la cabeza y creen que tienen tanto poder para actuar. Y el error más grande es que los ven tomando decisiones, yendo a la administradora, decidiendo hacer o no hacer ciertas cosas, tratando a diestra y siniestra cuando ellos no tienen esa potestad. Ellos requieren siempre lo que se llama voto de mayoría de miembros de la Junta de Condominio. Y ojo, he visto por ahí en las redes colegas que erróneamente dicen solamente votos de la Junta de Condominio, miembros principales, porque el miembro auxiliar no tiene ni voz ni voto. Esto es ilógico, puesto que el hecho de que a mí me nombren miembro de Junta de Condominio, pero si yo agarro un cargo auxiliar, hay una capitis diminutio, pierdo cualidad y no puedo ni siquiera participar en opinar en lo que dice la Junta de Condominio. Pues no, la ley dice textualmente mayoría de miembros, no dice miembros principales. No nos da a entender que sean los principales. Así que cuando se reúne la Junta de Condominio, los auxiliares tienen que participar, tienen que votar y tienen que emitir su opinión. De hecho, si la mayoría de la decisión la toman miembros auxiliares y los principales toman una decisión distinta, esa mayoría es la que debe privar, porque así lo ordena la ley de propiedad horizontal. Fíjense lo interesante de esto. Entonces yo, aquí mencionando en esta lámina, vemos directamente el artículo 18 y él empieza a explicar a la cabeza de la asamblea, es la que tiene la administración del condominio. Quiere decir que las responsabilidades en materia penal deben recaer directamente en la comunidad de copropietarios, porque ella es la que tiene que observar si su junta funciona bien, si su administradora funciona bien o mal. Entonces, no podemos ir directamente a los mandatarios. Es como acusar directamente al abogado en vez de acusarle al cliente. Nosotros vemos que los mandatarios son, como dice de nuevo, muestro la lámina, la junta y la administradora, son mandatarias.
son representantes ¿de quién? De la asamblea. Por lo tanto, el principal responsable, el principal accionante, el principal a demandar o demandante o demandado es la comunidad copropietario, es la que se hace responsable, es la que está a la cabeza de él. Entonces, yo lo ilustro con esta imagen también porque de verdad que he visto más de un presidente que se siente que tiene, bueno, pleno poder y hace y decide él solo lo que él quiera, cuando en realidad él debe ser vocero de la mayoría de los miembros de la Junta y esta a su vez vocera de la comunidad de copropietarios. Volvemos entonces atrás con esta imagen. La Junta de Condominio tiene una serie de facultades y entre las facultades ella precisamente solo ejerce de administrador en caso de que ella no tuviera la oportunidad de haber designado administrador, las famosas autoadministraciones. Pero les voy a decir un secreto. Si los miembros de la Junta supieran que sus apartamentos o sus inmuebles en ese condominio están en prenda, en garantía, a la hora de una mala administración, no estuvieran tomando autoadministraciones. Pero no le tienen temor a la ley, piensan que la ley no los va a seguir a la hora de una responsabilidad y bueno, aquí están las consecuencias. Vamos a aprovechar unos 5 minutos antes de que se corte esta señal y regresaríamos de nuevo, porque voy a dejar de compartir pantalla, porque sí me gustaría que activen todas sus cámaras y vamos a empezar a aprovechar de que tomen la palabra y empiecen a hacer sus preguntas para empezar a indagar. Hola Mari, ¿cómo estás? Mari Hernández es una asidua participante en nuestro foro y aquí la tenemos presente. ¿Quieres tomar la palabra? Te cedo el honor para que seas la primera. Ah, está bien. Pero Mari participa muchísimo en los chats constantemente. Ella está puliendo los conceptos, preguntando y uno le está respondiendo y a la vez está también respondiendo. Así que ese tipo de interacción, y para eso son las redes, tienen que ser siempre nutritivas. Y ella es una persona que ha logrado que en las redes donde ella participa haya mucha nutrición en ese tema. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra y puede hacer uso de un botón que está en la parte de abajo que dice reacciones? Al pisar el botón, ahí aparece una manito que indica levantar la mano. Ese botón lo pueden pulsar y aquí entonces le activo tanto la cámara como el micrófono para que puedan participar. Ok, Corina, buenas noches. Vamos primero contigo y después con Eriluz. Activado tu cámara, activado tu micrófono. Haznos la pregunta que deseas hacer esta noche. Buenas noches. Bueno, un placer, por supuesto, compartir nuevamente con el doctor Julio y con la presencia del experto en la materia penal. No tengo acceso a la cámara. No importa, haz la pregunta. Ok. Bueno, para mí muy importante este tema. Yo sí soy abogado, pero soy abogado también dedicada al área de propiedad horizontal y soy asesora de condominios. Mi función es una función preventiva y de ello depende de una buena asesoría evitar una cantidad de situaciones donde se vea involucrada la parte penal. Me llama mucho la atención la cantidad de conductas fuera de la ley que cometen los propietarios, los miembros de junta, los miembros de la administración y con mucha ligereza. Y es difícil a veces lograr controlar o manejar ese tipo de conductas. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber, independientemente de que la acción penal, pues dependiendo del delito, sea de acción pública o de acción privada, cómo nosotros podemos lograr sin manipular o pretender asustar a esta comunidad o a cualquier comunidad de un condominio, que tengan la información veraz, la información correcta para que comprendan los límites, ¿verdad? O las consecuencias de esas conductas inadecuadas para evitar tener que llegar a acciones de manera, o sea, acudir a las vías administrativas o a las vías civiles o después a una vía penal. O sea, la idea es justamente evitar todo eso y que lo podamos lograr de manera preventiva. Okay. Entonces, por ejemplo, la conducta de un propietario que viola el documento de condominio, altera la fachada, viola un cajetín de seguridad eléctrico, forza la cerradura, lleva a funcionarios del Estado, los mete en el edificio, manos militares, y no pasa nada.
Bueno, Entonces Corina, me fíjate. gustaría, Sí, excelente, porque a veces uno piensa que no tiene la herramienta y sí las hay. Y me voy a dedicar un poco en este Zoom de esta noche a darle esas herramientas. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar una junta cuando ve algo irregular? O un propietario sin ser de la junta, o la misma administradora cuando ve que todo el mundo en el edificio es una anarquía total y el administrador quiere ayudar un poco para que aquel condominio funcione. Sí hay herramientas y las hay. Vamos, esta noche vamos a aprovecharla para esto. Eriluz, vamos a darte un par de minutos, al igual que Corina, antes de yo responder lo que Corina planteó, para ver si coincidimos y quiero que hagas también tu planteamiento. Vamos a habilitar tu micrófono Ah, mira, y ok. participa. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, profesores, las dudas es de la experiencia que yo he tenido siempre que he estado en junta. Mi pregunta es específica. Por lo general, cuando hay una denuncia de un copropietario o un habitante del edificio que acude al organismo, siempre llega al presidente de la junta la denuncia, o sea, la citación. ¿Hasta qué punto tiene que llegar directamente al nombre del que preside el grupo? A veces la gente quiere desgastar a la junta, van a organismos que de verdad no tienen conocimiento de condominio y no se va a ganar tiempo. Me pasó un caso de protección al adulto mayor. Yo no fui la persona, porque yo sabía para qué era y yo tenía mis razones. Ahí desconocí eso. Después me llevó a la prefectura. También lo desconocí porque era más de lo mismo. Hasta que me llegó a la instancia de la fiscalía a la cual asistí con todos mis argumentos y fue a favor mío, pues a favor de la comunidad, la decisión de ahí. Entonces, lo que quería saber eso, hasta a qué organismos uno puede tener las alarmas para no perder tiempo, porque uno trabaja y ya honore, uno presta un servicio. Y hasta a quién va dirigido cuando hay una denuncia y es precisamente la persona, la denuncia la ponen a la persona a título personal, pues, y no a una junta. Excelente. Me gusta tu planteamiento, coincide un poco con lo de Corina. Y ya para yo cerrar esta primera parte, voy a ir a darles directamente la respuesta. Vuelvo a compartir pantalla para responder con una imagen. Fíjense lo siguiente. ¿Todos ven ahí ya? Ok. Este es el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. Y cuando vemos las funciones de la Junta de Condominio, ya, perdón, para ver si podemos ver todos bien la imagen. Ok, todo la ven ahí, ¿verdad? Fíjense, el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal es bastante claro y dice casi en literal es ejercer en juicio la representación de los propietarios. Este es el que le da precisamente cabida a la representación. Y está hablando de la primera puerta a intentar cuando uno va a intentar una acción, tanto el condominio contra el causante o algún propietario contra la comunidad. Es decir, ¿yo a quién voy a acudir? Yo no puedo demandar a toda la comunidad como propietario. Yo tengo que demandar a algún representante. Eso es lo que quiere decir esto. Por lo tanto, el primer paso que hay que agotar cuando hay algo irregular, siempre es primero la Junta de Condominio, a menos que sea ella la irregular. Seguidamente la administradora, ambas como mandatarias, para ver si ellas tienen en su poder herramientas para resolver ese conflicto. Si no lo tienen, que por lo general no lo tienen, porque a veces se lavan las manos, prefieren la administradora estar en las buenas con la Junta o la Junta alegar de que no saben. Y aquí respondiendo un poco a lo de Corina, el problema de la anarquía triba en el hecho de que no hay información, no hay capacitación, no hay propaganda, no hay publicidad, no hay medios de comunicación constantemente dándonos instrucciones. ¿Se acuerdan de Renio Tolina? Para los que son contemporáneos a mí, cuando él todo el tiempo hablaba de las normas de conducta, de cómo hacer las cosas, cómo comportarse en la calle, convivencia. Eso se acabó, eso no existe. Por lo tanto, la anarquía está a merced de lo que pueda resolver los mismos copropietarios. Entonces, ¿cuál es la primera instancia a acudir? Junta de condominio y siempre recomendable por escrito. Ley de mensajería de datos y firma electrónica es una ley que da plena fe a lo que se haga en materia civil y penal, plena fe a lo que se haga o se divulgue en los medios electrónicos, sea un WhatsApp, sea el correo electrónico, sea a través de los comunicados que hace la administradora, a través de los mismos chats que tienen o cualquier otro tipo de medio de conexión. Los Zoom, todo esto entra dentro de la ley de mensajería de datos y firma electrónica con algo que le da responsabilidad civil y penal inclusive. Entonces, fíjense lo delicado de esto. Como se está acabando el tiempo, vamos a salir y entramos de nuevo con el mismo link
para no quedarnos cortos y poder concluir con la grabación de lo que estamos en este momento llevando a cabo.